Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 6 de 50 de este recorrido hacia la fiesta de Pentecostés, meditando de forma pausada y muy organizada el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro que es el que continúa directamente después de los Evangelios y relata en sus escritos lo que es la iglesia primitiva y también las cosas y las medidas que se fueron tomando a lo largo del desarrollo de esa iglesia primitiva. Y para empezar, como todos los días, y eso fue un spoilerazo de todo el libro, lo que acabo de decir, vamos a poner la presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, al Paráclito, al Defensor, para que nos guíe, nos ilumine y nos ayude a hacer todo siempre para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llaman Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones, tú dedo de la diestra del Padre, tú fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, iluminas nuestros sentidos, infundes tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo, revélanos también, y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, al Hijo que resucitó y al Espíritu Santo Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, ya habíamos comentado al inicio de este video que continuamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles en esta cincuentena pascual y vamos por el día número 6 de este recorrido y el mismo lleva por título La sucesión apostólica, segunda parte. Esta es la continuación de la primera parte que vimos el día 5, elección de Matías. Y ese título viene, y pienso yo, que viene muy acorde con lo que vamos a leer el día de hoy. Y coincide también con el título de la Biblia de Navarra. Hoy vamos a leer, como ya hemos conversado, ya esta es la parte final del primer capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles. Terminamos en el versículo 26. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 26 del libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo 1, del 21 al 26. El texto dice lo siguiente. Es necesario, por tanto, que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió con nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado de entre nosotros, uno de ellos sea constituido con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a 2, a José llamado Barsabá, por sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron así: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra a cuál de estos 2 has elegido para ocupar el puesto de este ministerio, y apostolado, del que desertó Judas para ir a su destino. Echaron suerte y la suerte recayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en esta lectura el día de hoy vemos lo que hablábamos, es como el complemento de lo que conversábamos en el video anterior, del día número 5, con respecto al tema de la sucesión apostólica. Aquí queda claramente ya delimitado esa necesidad del reemplazo para mantener lo que Cristo había fundado. La estructura, entre ellos los apóstoles deciden hacer un sucesor porque
como bien mencionamos en la lectura anterior y al inicio de esta, este iba a reemplazar al que traicionó a Cristo. Entonces, ellos podían hacer esto porque tenían la potestad apostólica, siendo ellos los apóstoles. ¿Qué pasa cuando estos comienzan a morir por martirio? Los apóstoles que iban quedando ya no tenían la necesidad de dejar sucesores apostólicos. Así que lo que quedaba, la responsabilidad recaía en los obispos que iban surgiendo. Tal cual lo hablamos en el caso del ejemplo del día de ayer, de San Clemente de Roma, que vimos que él era un obispo, sucesor de Pedro, que quedó en esa, voy a usar el término, quedó en la posición de Pedro, no porque él se ofreció, sino que fue electo dentro del colegio de obispos que había en ese momento, y tal vez habían uno que otro apóstol todavía ahí. Podríamos mencionar vivos, pues. Podríamos mencionar en este caso a el apóstol Juan. Datos interesantes de esta lectura que podemos rescatar. Uno, claramente el tema de la sucesión apostólica y la selección de nuevo miembro. En este caso, Matías. Otra, todo lo ponían en oración, incluso esta elección. No era porque ellos tenían ya el Espíritu Santo en ellos elegían directamente, no, sino que oraban y pedían el auxilio al Señor, como menciona acá a partir del versículo 24. Otro detalle interesante, que buscaron a alguien que tuviera cierto perfil, y este perfil es que hubiese caminado como discípulo de Jesús desde que aparece como figura pública, hablando del bautismo de Juan el Bautista, hasta que Jesús sube a los cielos. O sea que no podía ser cualquiera, ni siquiera un discípulo formado por ellos o uno que se apareció de repente después de la resurrección y comenzó a seguir a Jesús y a los apóstoles porque le habían contado qué, sino que ya este había sido formado también dentro del grupo de Jesús, no pertenecía a los 12 en ese momento, pero estaba formado igual o en algún grado de medida por parte de nuestro Señor. También recordemos que antes de la asunción de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se aparece, Él dura 40 días, todavía formando a los apóstoles y a los discípulos que estaban con Él todavía en su compañía. Entonces, vemos que no es solamente una elección deliberada o a dedo, yo quiero no, sino que se proponen a dos candidatos. Estos candidatos tienen un perfil, tienen un recorrido, tienen una experiencia, han visto a Jesús, han estado en sus milagros, se han quedado, han perseverado. Tal vez se pudieron haber dispersado cuando Jesús murió, pero regresaron nuevamente, como muchos de ellos, los apóstoles, les pasó. Se mantuvieron en este caminar y luego de todo esto, como otro dato interesante, dentro de este mismo texto tenemos la parte de lo que se comenta acá, que ellos, después de haber orado al Espíritu Santo para que los guiara, entre la elección entre José y Matías, lo echaron a la suerte. Pero no fue una suerte como que, lo echó a la suerte por, entre comillas, la diosa suerte o algo así, sino que fue algo que ellos tomaron previamente preparando al Señor para que guiara ese momento y no fuera solamente algo al azar, sino que fuera una elección que correspondiese a la voluntad del Señor. Entonces, en este caso, como dice, echaron a la suerte y la suerte recayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles como el 12º apóstol. Esto está en el versículo 26. Y esto, amarrándolo con el concepto de lo que conversamos ayer de la sucesión apostólica y cómo ésta se mantiene desde ese momento hasta nuestros días para que el depósito de la fe sea transmitido de forma íntegra de generación en generación y que todas las naciones escuchen de Dios, pasan estas cosas, por ejemplo, que los apóstoles deciden completar. Y esto fue algo que el colegio apostólico, también como le he comentado, y eso es un término muy personal, el protomagisterio decide, pidiendo el auxilio del Espíritu Santo, deciden ellos buscar a un 12º hombre para completar esa vacante, o sea, para dejar la estructura que Cristo fundamentó en ellos. Ya después, con el tiempo,
y sembrándose más comunidades y viendo todo esto. Y a medida que iban muriendo martirizados unos u otros en lugares distantes, porque se fueron predicando en diferentes lugares, y estando tal vez consciente que tal vez estuviera vivo, tal vez estuviera muerto, y las noticias, cómo viajaban y todo lo demás, de repente a la hora de decir, vamos a recomponer con la guía del Espíritu Santo, los obispos que habían, con algunos de los apóstoles que quedaban, decidieron, ¿sabes qué? Mejor mantengamos esta estructura y nos mantengamos así funcionando como obispos hasta el presente. Otra nota importante, los obispos, en este caso la figura de obispos es instituida por los apóstoles directamente. El punto para reflexionar en este día número 6, que ya le había comentado su título, es la sucesión apostólica, segunda parte, la elección de Matías. Tenemos para reflexionar lo siguiente. La elección eclesial se realizó en oración y discernimiento comunitario. Esto es importante porque si dentro de esta estructura no fue que alguien individual se fue a esconder y se fue a orar allá a los secretos y después salió con una respuesta, sino que todo lo hacían en comunión, en forma comunitaria, todos juntos. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, vemos que la iglesia como madre y maestra eso lo conserva hoy en día. Cuando hay una elección de un papa, se buscan entonces a los que están habilitados, que representan diferentes regiones del mundo o países. Por ejemplo, buscan a los cardenales, que son obispos. Al fin y al cabo, nomás que tienen ese título de cardenal con la idea de poder decir o indicar que tienen alguna posición, no puesto de autoridad, sino una posición de trabajo X dentro de lo que es el magisterio de la iglesia. En este caso, uno de sus trabajos, el colegio cardinalicio, es elegir al papa de entre un cardenal, pero no necesariamente tiene que ser de un cardenal. A lo largo de la historia se han elegido de obispos que no son cardenales, de sacerdotes, incluso de diáconos, se han hecho elección de papa, porque eso no es una limitante, sino que se buscan otras cosas, aparte de que hable varios idiomas, aparte de que tenga muchos estudios de teología, filosofía, de Sagrada Escritura, de idiomas como el griego, el hebreo, el arameo, si es posible. Tantas cosas que podemos ver aparte de la teoría, pero hay una parte que es importante, y la parte importante es el perfil de este hombre ante Dios y el ejemplo que da este hombre con su fe por medio de las obras que ha hecho hacia el prójimo y hacia la comunidad. Ese, digamos, que es el punto fuerte de la elección, en este caso, del sumo pontífice, o de los candidatos, mejor dicho, al pontificado. Entonces, entendiendo esto, vemos entonces que la elección no ocurre de forma individual, y hoy en día tampoco ocurre de forma individual. Es una elección eclesial, o sea, dentro del marco de la iglesia, y se realiza a través de la oración de la iglesia. Por eso es cuando hay una elección de un papa y la sede está vacante, se nos invita como católicos a orar fervorosamente, desde el laico hasta el cardenal, orar por que el Espíritu Santo guíe la elección del próximo pontífice, y que los que están habilitados para elegir a este pontífice escuchen la voz del Espíritu Santo, y que el Papa electo, o sea, el sumo pontífice electo, el sucesor de Pedro, también sea dócil a la voz del Espíritu Santo. O sea, aquí hay una solicitud de intercesión, de intercesión en este caso, de nosotros como cuerpo místico de la iglesia, por el vicario de Cristo. En este caso pongo este ejemplo porque es el más reciente, porque el año pasado, ya después del Domingo de Resurrección, fallece el Papa Francisco. Luego de eso, que fallece el Papa Francisco, avanza el tiempo, entramos en la fase del cónclave y todo esto, y eligen entonces al Papa León XIV, actual pontífice, sucesor de Pedro, en la cátedra de Pedro, como Papa
y vicario de Cristo de la Iglesia Católica. Pasemos a lo que comenta hoy la Sagrada Tradición para este día número 6 de este tema que estamos viendo, de recorrer el libro de los Hechos de los Apóstoles durante estos 50 días preparativo a la fiesta de Pentecostés. Y hoy citamos a un santo. Bueno, hemos citado todos los santos y padres de la iglesia que hemos citado son santos. Hay una excepción por ahí que creo que citamos, pero creo que fue en otro video, que Orígenes. Orígenes no es santo. Pero en este caso vamos a citar un santo. Hablamos de San Cipriano de Cartago. Nos adelantamos hasta el siglo III. Estamos hablando del año 200 aproximadamente. Y él en su epístola número 67 comenta con respecto a la sucesión apostólica. Nada debe hacerse sin el consejo del clero y el consentimiento del pueblo. Nada debe hacerse sin el consejo del clero y el consentimiento del pueblo. Por eso es que cuando vamos a las diócesis y arquidiócesis, siempre se invita a la comunidad general de participar de todas las actividades que hace la arquidiócesis. Se trata de hacer divulgación, algunas más, algunas menos, pero se trata de que todos participen, porque no es una elección unilateral, sino es una elección como iglesia. Detalle interesante de esto que comenta el San Cipriano de Cartago en el siglo III. Va muy de la mano de lo que hablábamos ayer, que comentaba San Clemente de Roma en su carta a los Corintios capítulo 42. Los apóstoles establecieron obispos y diáconos y dieron normas para que al morir otros hombres probados sucedieran a sus ministros. Y esto lo traigo de nuevo a colación por lo que les comentaba. Llegó un momento que los apóstoles, cuando ya fueron martirizados y comenzaron a morir, los que quedaron con el discernimiento del Espíritu Santo y con el colegio de obispos en ese momento, decidieron lo que acá, en este caso el sucesor número 3 de Pedro, San Clemente de Roma, en el siglo I, menciona a la carta a los Corintios. Específicamente, los apóstoles establecieron obispos y diáconos y dieron normas para que al morir ellos como apóstoles, otros hombres probados sucedieran en sus ministerios. O sea, en el ministerio de los obispos, del colegio de los obispos. Y eso, si lo unimos con lo de hoy que dice San Cipriano de Cartago, en el siglo III, año 200 aproximadamente, dice, nada debe hacerse sin el consejo del clero, o sea, de toda la iglesia en la parte ministerial, junto y con el consentimiento de lo que es el pueblo de Dios. Bien, ahora pasemos, ya finalizando con este video, a lo que dice el magisterio actual. Hablamos del magisterio de la Iglesia Católica en su numeral 862 para el día de hoy. Vamos a pasar para allá. 862 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente. Así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores de la Iglesia, que debe ser ejercido permanentemente por el orden sagrado de los obispos. En este caso, por eso la Iglesia enseña que, por institución divina, los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que, en cambio, los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. Cita acá el Catecismo de la Iglesia Católica, el documento llamado Lumen Gentium, numeral 20. Hoy el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda algo interesante. Los obispos fueron instituidos, como decía la Sagrada Escritura, en este caso era el que habíamos traído desde la tradición, siglo III, hablamos de
San Cipriano de Cartago, comentada: nada debe hacerse sin el consejo del clero y el consentimiento del pueblo. O sea, en este caso podemos decir pueblo como feligresía. Y lo que decía San Clemente de Roma en el siglo I, que los apóstoles habían instituido obispos y que estos también habían instituido diáconos. Y que al final todo este sistema, o engranaje, digámoslo así, debía mantenerse, como menciona el Catecismo de la Iglesia Católica, en esa sucesión. O sea, que vemos que el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 862, se hace eco de lo que dijo el tercer sucesor de Pedro. Ahí vemos cómo el magisterio actual va hacia la tradición apostólica y la trae acá y la profundiza. Y la aclara para que no haya mezcla de error con lo que siempre se ha creído. Entonces, entendiendo eso, ya entendemos por qué hablamos tanto de la importancia de la sucesión apostólica. No solo para decir, yo puedo llegar hasta uno de los apóstoles a través de los obispos, sino que también la información que recibo, como menciona el Catecismo de la Iglesia Católica, viene, y estoy parafraseándolo porque lo acabo de leer, viene sin mezcla de error. ¿Por qué? Porque es a través de ellos que, como dice acá, por eso la Iglesia enseña, porque por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió, en este caso al Padre. Un detalle que quiero mencionar acá es que por eso es que la elección de un obispo es una cosa, por decir un término, no es más adecuado, pero la elección es muy estricta, porque el obispo no puede ser cualquier párroco, y un párroco, todos los párrocos no quieren ser obispos. A diferencia, hay párrocos que ni siquiera, es más, tratan de pasar desapercibidos para que nunca los llamen a ser obispos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que tienen ellos, una, es extremadamente alta, y dos, el obispo es un hombre que tiene un perfil tanto de camino de santidad, porque aquí ya se busca ver niveles grandes de santidad, compromiso, de buena conducta. Bueno, hay muchos perfiles que se pueden ver en la Sagrada Escritura para la elección de los diáconos, los presbíteros y los obispos, como están en la carta de Timoteo, de San Pablo a Timoteo. Hay una serie de perfiles con respecto a esto. No me voy a meter en eso porque estamos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles, pero lo que les quiero decir es que no es una elección tan simple o no es una autoelección. Regularmente se buscan candidatos potenciales. A ellos se les pregunta, ¿quieres estar habilitado para ser electo como obispo? Él puede decir sí o no, tal vez, dame un tiempo. Pero si acepta, queda habilitado para ser elegido. De allí se proponen esos candidatos y se hace un escrutinio entre lo que son el colegio de obispos, de esos sacerdotes que son potenciales candidatos a la posición de obispo, y de ellos se elige uno. Y se les pregunta, bueno, tú fuiste el electo, ¿quieres ser obispo? Y se acepta el cargo y toma la responsabilidad, bien. Pero todo esto va de la mano del discernimiento y la oración, tal cual lo vimos en el libro de Hechos de los Apóstoles el día de hoy. No solamente una elección a la suerte, una elección por puro pensamiento o una elección política como estratégica, buscando tener mayor quórum en la Asamblea o en la Cámara de Diputados, dependiendo del país que nos estén viendo, ¿no? Sino que es todo siempre para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Para finalizar este video, finalicemos con una frase que vamos a transmitir como una oración el día de hoy y cerramos con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Danos, Señor, espíritu de discernimiento eclesial. Danos, Señor, un espíritu de saber seguir tus pasos. Danos, Señor, un espíritu de permanecer en tu iglesia. Danos, Señor, un espíritu para discernir conforme a tu voluntad lo que la iglesia ha enseñado, enseña y enseñará hasta tu regreso. Danos, Señor, un espíritu de confiar en estas autoridades que tú, Señor, has puesto, y ayúdanos
a todos como iglesia, desde el Papa hasta nosotros como laicos, a seguir tus caminos y ser fieles discípulos tuyos, por la guía del Espíritu Santo que unge a estos hombres, no solo a los obispos, sino a los presbíteros y a los diáconos, también en su apostolado, en su labor. Señor, te pedimos esto en esta noche, en este día, en esta tarde, que estemos escuchando este video. Danos, Señor, espíritu de discernimiento eclesial, no de manera individual, sino todos en conjunto, porque tú fundaste una comunidad y esa comunidad ha ido creciendo a lo largo de los siglos y esa comunidad se llama la Iglesia Católica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos.